Y ya está con nosotros Luis Zamora, uno de los dirigentes de izquierda más importantes de la Argentina. Fue diputado nacional de Argentina y candidato a presidente. Es el fundador de Autodeterminación y Libertad, partido político que aún integra. Buenas noches, Luis, muchas gracias por venir. Al contrario. Y lo primero que quería preguntarte es un poco un análisis de lo que ha sido el paro de ayer y de hoy aquí en la Argentina. Muy importante, era previsible, pero bueno, se manifestó en una marcha ayer muy importante en la capital federal y en las principales ciudades del país, y un parazo hoy que expresa un malestar creciente, un descontento que va creciendo en algunos sectores, todavía no mayoritario, pero empieza a ser un poco desesperante la situación socioeconómica, y en una gran mayoría es de malestar, y se expresó en el paro, es decir, de confirmación de los que no apoyaron a este gobierno, que fue un sector muy importante, o de caída de expectativas en quienes la tenían, están cayendo. Entonces, fue un paro muy fuerte. Tenemos experiencia de muchos, ustedes hablaron, ¿no? Sí, sí. Argentina tiene una experiencia en paros y huelgas generales. Este fue un paro muy fuerte, muy fuerte, de los más fuertes de las últimas décadas. Bueno, expresa eso, hay un rechazo a la política económica del gobierno muy acentuada, y bueno, el paro fue convocado, hay que tenerlo en cuenta, por dirigentes sindicales muy desprestigiados, muy rechazados por la mayoría de la población y de los trabajadores de cada gremio. Solo una organización muy antidemocrática y muy difícil de reemplazar a los dirigentes hace que todavía estén allí, pero a pesar del desprestigio de los dirigentes, el paro tuvo una adhesión muy grande, incluyendo a los trabajadores de transporte. Los trabajadores de transporte no paran porque le toca el pito el dirigente. Tenían una adhesión muy grande y pierden el día, pierden el día, es decir, eso significa que le descuentan el día de paro, y en muchos gremios hay pérdida de presentismo, o sea que se suman los dos. Claro. Y sin embargo fue había adhesión en cuanto a que ahí me dijo una maestra, mire, yo pierdo cada vez que paro 3.000 o 4.000 pesos, es mucha plata en Argentina. Sí. Bueno, pero yo creo que con las paritarias en un 15% y una inflación del 42%, y si no peleo voy a perder más. ¿Era esperable que pasase esto con Macri? Digamos, ¿usted lo veía venir? Sí, claramente. Nosotros fuimos opositores del gobierno anterior, porque no hay transformaciones de fondo en la estructura económica argentina, muy extranjerizada, concentrada, y en el sistema institucional tampoco, en la organización institucional. Pero este gobierno profundizó todos los problemas, los agravó todos. Hoy estamos con destrucción de riqueza, 4 años perdidos, el cuarto año que se cumple el año que viene, atendiendo al presupuesto que envió el gobierno al Congreso hace días. Reconoce una destrucción de riqueza del 2%, es decir, es un gobierno que desde que gobierna destruye la riqueza que se construye. El pueblo construye riqueza y el gobierno la destruye. Porcentaje 2% es mucho en 4 años promedio, ¿no? Tuvo un pico en el primer año de caída, subió, cayó, este año está cayendo, y el año que viene estamos computando lo que dice el gobierno. Es muy probable que haya caída de la riqueza de arriba del 1%, o sea, menos 1% o 1,5%. El gobierno calcula 0,5%. Eso es dramático para un pueblo que no venía de crecimiento en los últimos años del kirchnerismo, venía declinando. Y justamente hablando de crisis y demás, uno recuerda en Argentina la crisis del 2001, y luego de la crisis argentina del 2001, del que se vayan todos, usted tuvo un gran resurgimiento, justamente, un poco como respuesta, como un outsider un poco de esa clase política que estaba en ese momento. ¿Usted ve algunas similitudes entre lo que está pasando ahora y lo que fue ese 2001? ¿Es muy arriesgado compararlo? ¿Cómo lo ve? Vamos a situaciones dramáticas, y en el 2001 vivimos situaciones dramáticas. En ese aspecto hay cosas que están peor y hay cosas, por ejemplo, la deuda externa es mucho más grande. Y los compromisos que está firmando en estos momentos en Estados Unidos el presidente, en una actitud, vale decirlo, muy antidemocrática, porque la mayoría del pueblo se expresó y lo reconocen el periodismo, inclusive los medios de comunicación, las consultoras, las encuestadoras cercanas al gobierno, de que alrededor del 70% estaba en desacuerdo con que acordara con el fondo. O sea que el Fondo Monetario y el presidente saben que la mayoría del pueblo está en desacuerdo. Bueno, en esta actitud tan antidemocrática está acordando con el fondo, y eso agrava todos los problemas, porque vamos, todo eso es para garantizar los pagos de deuda, todos lo sabemos, que no es para solucionar la inflación, ni para solucionar la concentración de la riqueza, ni la desigualdad, ni los salarios, sino que es para que el fondo garantiza que hay recursos para pagar la deuda externa en los próximos 3 años, con condiciones
Usted sabe que el presupuesto indica que va a haber 600.000 millones de pesos, es decir, unos 15.000 millones de dólares al cambio actual, si se mantiene, para pagar intereses de deuda el año que viene. Y el gobierno se desliga de la tarifa social para 4 millones de personas, las más vulnerables, si se quiere, las más pobres, tarifa social eléctrica, que se las pasa a las provincias. Si las provincias pueden pagarla, bien, y si no... Es decir, y esos son 18.000 millones de pesos, frente a 600.000 para los intereses de deuda. No hay proyecto de país con unos 500.000 millones de dólares que tiene cercanos hoy de deuda externa en Argentina. No hay proyecto de país, no puede pensarse en un proyecto de país de desarrollo y crecimiento con esa deuda. Argentina tiene que dar por desconocida esa deuda, por pagada varias veces. No se puede reconocer una deuda y compromisos que el presidente firma en Estados Unidos cuando el Fondo Monetario y el presidente saben que la mayoría del pueblo está en desacuerdo. Y hablando justamente, bueno, ya nos quedó claro un poco, digamos, cuál es la opinión de Macri. Usted recién mencionó que usted había sido muy opositor también al kirchnerismo, dijo no hizo transformaciones de fondo. Sí, no hizo. ¿Qué pasa cuando ve todas las causas de las investigaciones por presunta corrupción que involucran al gobierno anterior? Digamos, ¿es todo parte de lo mismo? Porque este gobierno le echa mucho la culpa de todo lo que pasa al gobierno anterior. Me gustaría saber la opinión de alguien digamos, que fue opositor a ambos. Este gobierno profundizó todos los problemas, por lo tanto no puede decir que el gobierno no tiene autoridad para decirlo, porque no solucionó ninguno. Ahora, mire, las denuncias de corrupción, que son denuncias que nosotros habíamos hecho ya en el 2005, la patria contratista, es decir, lo que se llama la cartelización de la obra pública, es decir, una combinación de sobreprecios y coimas, acuerdos de funcionarios, y con empresarios, grandes empresarios de la construcción locales, viene de décadas atrás. Claro. Nosotros la denunciamos en la época de Menem, para no hablar de la dictadura, que tuvo vínculos de todo tipo. En ese sentido, Cristina dijo la patria contratista no empezó en el 2003. Exacto. Ahora, exactamente, Cristina Kirchner reconoce ahí algo. Está diciendo, no empezó conmigo, ahora, siguió conmigo. Claro. Porque faltó decir, yo la paré. No dijo, yo la paré. Bueno, ahora, el problema está en que algo grave, como es la complicidad de empresarios con funcionarios que se quedan con el dinero del pueblo, esto es algo gravísimo y que no deberíamos aceptar bajo ninguna ética, al estar en manos de una investigación sesgada, claramente orientada a Cristina Fernández. Porque fíjese, denuncia que están en la justicia, en esa causa, del presidente en ese entonces de la Cámara de Construcción, Wagner, dice que esa colusión, esa complicidad empezó, él dice, en el año 2004. O sea, en el 2004... uno de los 3 empresarios más importantes de la Argentina de la construcción era Franco Macri y Mauricio Macri, el actual presidente. Eran miembros del directorio de IEXA. Después, 3 años más tarde, la vendieron a un Calcaterra que está procesado. Sí, que es su primo. Que es su primo, exactamente. Que dicen que se la vendió. Hay muchas dudas respecto de eso, pero fíjate. Ahora, si es así, si está denunciado, hay algo más importante que investigarlo. Porque Cristina, ¿quién está en el Senado? Hay que investigarla. Desde ya ¿Es que una perseguida política, como ella dice, pero justamente? Si Macri está sospechado, está a la cabeza de la nación. Alguien sospechado de haber coimeado para conseguir licitaciones. Entonces, ¿cómo no ha sido llamado todavía el presidente? Es importantísimo. Al estar tan cegada, quita autoridad y un sector de población que simpatizó con el gobierno anterior porque durante los primeros años mejoró sus condiciones de vida, piensa que todo eso es una campaña política. Entonces, se corre el riesgo de que queden muchos impunes y se corre el riesgo de que no se investiga lo que actuaron también. En fin, bueno. Lo saco un poquito de Argentina y me lo llevo un poco para Latinoamérica. Hoy en las Naciones Unidas muchos presidentes se hicieron eco de la situación de Venezuela. Me interesaría saber su opinión sobre Nicolás Maduro y sobre lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros lo primero que nos nace siempre, nos llamamos autodeterminación y libertad. El derecho a autodeterminación de los pueblos es un principio básico. Entonces, el pueblo venezolano, lo que hizo Macri hoy es completamente intromisivo y antidemocrático. ¿A quién consultó Macri para ir a decirle en nombre del pueblo argentino lo que dijo de Venezuela? Que el pueblo, lo que debe haber dicho, y lo que decimos nosotros, que el pueblo venezolano decida su propio destino.
sería bueno una asamblea constituyente en Venezuela, ¿no? Es decir, una asamblea constituyente que discutan qué país, con qué organización política, con qué organización económica. La hicieron durante la época. Nosotros fuimos críticos de Chávez, también por las mismas razones, porque no hizo cambio de fondo, mantuvo una Venezuela petróleo dependiente, que subió el petróleo, mejoraron las condiciones de vida, cayó el petróleo, cayeron las condiciones de vida. Macri en gran parte de su campaña dijo que estaba en contra de Venezuela, para diferenciarse quizás del kirchnerismo, pero digamos, no es novedad que Macri esté en contra de Maduro. Es verdad, es de las pocas cosas que dijo en la campaña que la mantiene ahora, porque después no mantiene nada, ¿no? Dijo pobreza cero en la campaña. Bueno, volviendo a Venezuela, nos parece que es un principio fundamental. Hay que defender el derecho del pueblo venezolano a que pueda decidir por sí mismo. ¿Con qué autoridad Macri, que está firmando en nombre de la Argentina un acuerdo con el fondo, cuando sabe que el pueblo argentino está mayoritariamente en contra y en medio de un paro nacional, bailando en Estados Unidos? Bailando no es una metáfora, sino literal, es decir, danzando con unas funcionarias, etcétera. Bueno, le dice al pueblo venezolano que él tiene una política desde afuera para que el pueblo venezolano... ¿Quién es? ¿Quién es para pedir a los gobiernos del mundo que se metan en lo que tienen que hacer todos los países del mundo? Es solidarizarse para que el pueblo venezolano pueda decidir libremente. Esto nos parece fundamental. No olvidemos que pueden tenerse opiniones muy críticas. Nosotros somos críticos del gobierno de Maduro en Venezuela, justamente por esto que dije antes, no por lo que lo critican otros. Ahora, estando en New York, en Nueva York, y teniendo al presidente de la principal potencia del mundo allí, nos parece que debió haber dedicado el tiempo para decir que la principal potencia del mundo está gobernada por un presidente autoritario, racista, misógino, discriminatorio, antidemocrático. Parece porque es mucho más importante la incidencia que tiene un presidente de la principal potencia del mundo sobre el resto del planeta que lo que puede tener Venezuela. Y vuelvo a repetir, en Estados Unidos o en Venezuela, el pueblo debe decidir. Perfecto. Muchísimas gracias, los hermanos. Nos quedamos sin tiempo. No, Seguiría hablando un montón de tiempo más, bueno, con mucho gusto. Tenemos que seguir.